Ministerios Evangelísticos Visión de Fe presenta al pastor licenciado Luis Alberto Palacios con el programa Consejo, Verdades Bíblicas, un programa de bendición para tu vida espiritual. Bienvenidos. Dice la palabra: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Amén. Palabra fuerte, ¿verdad? Pero es una advertencia divina. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Que el Señor nos bendiga con su palabra, hermanos. Quiero también pedirle que con una ofrenda de palmas saludemos a quienes nos ven a través de las redes sociales, por favor, hermanos. Dios bendiga a quienes nos sintonizan. Gloria a Dios. Hay personas que siempre ven la programación, ¿verdad? Y ahora también nos sintonizan a través de Canal Peniel, que difunde desde la democracia a varios municipios de Huehuetenango. Estamos también muy contentos porque el Señor nos ha aperturado esa puerta para que la palabra del Señor pueda correr y muchas personas sean alcanzadas. Así de que saludamos también a toda la audiencia de Canal Peniel de televisión. Que el Señor les bendiga, y a los hermanos también en los Estados Unidos y diferentes partes del mundo que son discípulos de esta congregación y que siempre se mantienen fieles también, ¿verdad? Que el Señor los alcance y los bendiga y mantenga siempre su provisión, resguardo y cobertura para ellos. Bueno, vamos a estudiar la palabra sin mayor preámbulo, hermanitos amados. Quiero comenzar señalando que tenemos un enemigo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Que el Señor reprenda a Satanás, a Hasatán, el opositor, ¿verdad? Y aunque no lo podemos ver, nosotros sabemos que es real la oposición férrea que tiene ese enemigo contra la iglesia. Creen que el diablo aborrece a la iglesia porque nosotros tomamos el lugar que un día él tuvo. Luzbel, antes de ser un ser caído, era el que le tributaba alabanza al Altísimo. Esa era su función. Por eso dice la palabra que desde el día que fue creado, sus vestiduras mismas, dice la Biblia de las Américas, en uno de los comentarios que tiene al margen, que sus vestiduras eran musicales. Cuando Luzbel caminaba emitía música, era un ser musical, porque fue creado para darle la honra y la gloria a Dios. Dios se tomó un tiempo especial. Dice la Biblia que lo hizo simétrico, o sea, le puso medidas específicas. Dice también que Luzbel tenía beldad, dice la Vulgata Latina, y la palabra beldad significa belleza de mujer. O sea, que era un ser realmente hermoso, ¿verdad? Y fue creado para darle honra y gloria al Altísimo, pero dice la palabra que alguien llenó su corazón de orgullo. Alguien lo contaminó. Y el mismo Dios le pregunta y le dice: ¿quién llenó tu corazón? No porque Dios no supiera, sino para hacerle conciencia que alguien vino a estorbar aquello que Dios había puesto en él. Por eso nosotros debemos de cuidarnos, hermano, de voces extrañas. Debemos de cuidarnos de voces que se apartan del propósito del Señor, porque hasta tu mejor amigo puede ser usado por el diablo. La palabra dice a los varones que desconfiamos hasta de la que duerme con nosotros, dice, con el respeto que las siervas se merecen, ¿verdad? Hay que estar tan atentos porque cualquiera puede ser usado para sacarnos del propósito de Dios. A este personaje, yo no sé por cuánto tiempo Dios lo usó para que le tributara la gloria y la honra a él, pero lo contaminaron y comenzó a llenarse su corazón de orgullo, de vanidad, y se miraba en el espejo y se miraba tan hermoso, y de repente pensó y dijo: ¿será que yo soy una criatura o soy igual que Dios? Porque pensó y dijo: voy a establecer mi trono en las alturas. Y una versión dice: y me voy a apostar a la par del Altísimo. Qué arrogante, ¿verdad? Quiso estar a la par de Dios, porque comenzó a fijarse en aquello que Dios le había puesto. Por eso miren, hermanos amados,
Uno tiene que mantenerse siempre humilde, y si en algún momento Dios te usa, que la honra y la gloria sea para el Dios Todopoderoso. ¿Qué razón tenía David cuando escribió y dijo: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos? Porque Él es el único merecedor. Aleluya. Entonces lo contaminaron. Y cuando entró la arrogancia, cuando entró el orgullo, cuando entró la vanidad, fue derrocado de los cielos. Fue echado del monte santo, donde estaba a la par del querub mayor, que es Cristo Jesús. Imagínense el nivel que tenía este ser. Y cuando fue derrocado, se levantó Dios una entidad que le tributara gloria. ¿Y sabe usted quién es esa entidad? La iglesia, usted y yo. Y por eso es que el diablo nos aborrece, hermano, odia al tomo humano y trata la forma de estorbar el propósito de Dios en nosotros, para que resultemos de repente igual que Él, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Usa artimañas, controla las mentes desprovistas de defensa, y por esa razón nosotros tenemos que aprender a hacerle frente a nuestro adversario invisible, y lo vamos a hacer con armas que no pertenecen a este mundo. Yo he venido repitiendo que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ya le expliqué los domingos anteriores que cuando habla de fortalezas, habla de patrones mentales, habla de patrones de pensamiento, habla de formas de pensar, de paradigmas que pueden aparecer en cualquier momento y que se van asentando en la humanidad. Y nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que nuestra mente día a día entre a un proceso de renovación, porque la mente no renovada, esto lo he estado repitiendo, y con esto que capte usted, ya captó la enseñanza de 3 domingos. Si nuestra mente no es renovada, no vamos a poder obedecer a Dios. Y si no obedecemos a Dios, ¿para qué venimos a la tierra entonces? Si el propósito es que el ser humano obedezca a Dios. El Señor dijo: Padre, dijo el Señor Jesucristo, he venido a este mundo para hacer tu voluntad. Él es el prototipo. Él es el ejemplo original. Y Él vino a la tierra a hacer la voluntad de Dios, a cumplir el propósito de Dios. Y nosotros también, ahora que estamos en Cristo, tenemos que correr hacia el mismo propósito. Tenemos que tener la misma visión de agradar al Señor en todo, y la única forma que la Biblia nos presenta de agradar a Dios es siendo obedientes a sus preceptos y a lo que Él ha establecido. Si levantamos una gran muralla en nuestra mente con muros fuertes, que van a ser los pensamientos de Cristo. Recuerda que le mencioné que el apóstol Pablo dice en la epístola a los Corintios, en los primeros capítulos, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya leyó usted eso, ¿verdad? Que tenemos la mente de Cristo. O sea, está a nuestro alcance, pues. Podemos permitir que se dé una sustitución, que nuestra mente vaya menguando día a día y que vaya aflorando la mente de Cristo, los pensamientos del Señor. Eso sería levantar una muralla, levantar un vallado, para que no venga el enemigo a destruir, para que no venga el enemigo a derroer, para que no aparezca el diablo y destruya lo que Dios ha trabajado en nuestra vida. Con una mente potenciada por el Espíritu Santo, con una mente trabajada por Él, vamos a derribar los argumentos del diablo y los malos deseos que puedan haber aún de nuestro propio corazón. La batalla que estamos librando no es fácil, hermanos. Luchamos contra el diablo, luchamos contra principados, luchamos contra potestades, peleamos contra gobernadores de tinieblas, y para ajustar las penas peleamos contra nosotros mismos, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de sentir. Es una batalla fuerte la que estamos librando.
Pero si levantamos muralla, que son los pensamientos de Cristo, entonces todo va a cambiar. Nuestra humanidad, hermanos, está cargada de egoísmo. Nuestra forma de pensar nos lleva a que pensemos solo en nosotros y no pensemos en los demás. Y eso es lo más destructivo que puede haber. Porque cuando nosotros no pensamos en los demás, estamos en serios problemas. Cuando nosotros no somos movidos en misericordia a ver por nuestro prójimo, estamos en problemas porque la iglesia es un cuerpo. Aquí no funciona el individualismo. Tenemos que pensar corporativamente. Tenemos que pensar que nuestros actos repercuten en los demás, porque estamos en un organismo donde el Espíritu Santo nos ha bautizado en el cuerpo del Señor. Por eso tenemos que estar suplicando a diario que la mente sea amurallada, que la mente sea guardada por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué tiene que ser amurallada nuestra mente? Porque nuestras conductas son el resultado de nuestros pensamientos. Y en muchos casos son fruto de los dardos que el enemigo pueda lanzar. Si la mente no está protegida, van a aparecer pensamientos diabólicos, hermano. Ese es otro nivel, ¿verdad? Es otra cosa. Pero pueden aparecer pensamientos diabólicos si la mente no está protegida, no está resguardada por el poder del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros estamos siendo ejercitados en nuestra forma de pensar, el Espíritu Santo nos va instruyendo día a día y la mente va percibiendo las cosas del Señor y se va ejercitando en esa forma nueva de pensar. Entonces ocurre algo, aparece el discernimiento y aprendemos entonces a identificar las artimañas del enemigo y a saber cuándo es el diablo el que está trayendo pensamientos que obviamente no provienen de Dios, que ni siquiera surgen de nuestra propia humanidad per se, sino que son pensamientos que el enemigo está tratando de fusionar con nuestra mente natural. ¿Por qué cree usted que se ha propagado tanto la maldad? Cuando uno escucha, hermano, las atrocidades que se cometen, los crímenes que ocurren a diario, la forma tan malvada en la que algunas personas actúan, uno llega a la conclusión que eso no pueden ser pensamientos humanos. Eso tiene que ser diabólico. Eso tiene que ser movido por una fuerza de tinieblas. ¿Pero por qué ocurre? Porque se le ha permitido al diablo que tome control de la mente por no tener la mente amurallada. Por eso la Biblia recomienda tanto, hermano, que podamos estar nosotros cercados, que podamos estar guardados. Por eso es que Dios ha dejado también líneas de cobertura para que podamos estar protegidos. Porque excuso decirle que esa serpiente antigua, que el Señor le reprenda, que se llama diablo o Satanás, continúa engañando al mundo, como lo hizo con la primera pareja en el huerto del Edén. El diablo tiene una meta, y la meta es cegar los ojos de nuestro entendimiento para que no nos resplandezca la luz de este bendito evangelio que por misericordia nos ha sido revelado. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos se gozan por el día que Cristo apareció en su camino? ¿Cuántos están agradecidos con Dios por los pensamientos que Él ha traído? Yo le aseguro, le garantizo que el día que usted recibió a Cristo comenzó una etapa de gozo especial y usted deseaba que todos los días hubiera culto. Yo recuerdo el día que me entregué al Señor ya conscientemente, lo primero que hice fue comprar una Biblia y sinceramente yo quería que hubiera culto todos los días. Es que era un hambre por las cosas de Dios. Pero ¿por qué después va pasando eso? ¿Ah? ¿Por qué va pasando? ¿Por qué se va perdiendo el amor por la palabra? ¿Por qué aparecen otros intereses? ¿Sabe por qué? Porque alguien o algo está atacando nuestra forma de pensar. Y empezamos a ver el evangelio como algo común. Les decía el domingo pasado, empezamos a ver la iglesia como una empresa, como una organización humana.
Y eso no es la iglesia, hermano. De que muchos han deformado la iglesia y han permitido que la mercadotecnia gobierne ahora. Esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero cuando usted examina el modelo original que la palabra presenta, hermano, la iglesia es una entidad distinta a todo lo que el hombre pueda provocar o producir. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene su origen en Dios, le pertenece a Él. Por eso el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque es su pertenencia. Y qué glorioso lo que dijo a continuación, ¿verdad? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque podrá levantarse el diablo y todas las huestes, pero no podrán contra la iglesia del Señor. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Todopoderoso, porque Él está guardando a su iglesia, la está protegiendo. Entonces la iglesia es diferente, pero ¿qué trata el diablo, hermanos? De que cambie nuestra forma de pensar y que la luz del evangelio no resplandezca. Ese es el punto, ¿verdad?, el que estaba. Se va perdiendo el amor por la luz, se va perdiendo el amor por esa luz bendita que va iluminando nuestro camino, porque, hermano, el mundo entero está en tinieblas. El mundo está en tinieblas. Aquel que no tiene a Cristo está en densas tinieblas de oscuridad. Por eso yo no me explico cómo en ocasiones cometemos errores garrafales, como pedirle consejo a alguien que no tiene a Cristo. Hay personas cristianas que a veces le preguntan al inconverso, mire, ¿qué me aconseja usted? ¿Qué puede aconsejarle el otro pobre si está en oscuridad? Cristo no le ha resplandecido. Eso no es posible. Por eso las mentes iluminadas que no tienen a Cristo, hermano, con todo respeto, podrán enseñar ciencias y letras, pero de la vida del Espíritu no saben nada. Son ignorantes porque no tienen luz. La iglesia tiene que mantener la luz y caminar en la luz. Y para eso tenemos que tener esa muralla que Dios desea que tengamos. Una muralla que va a guardar nuestra forma de pensar, porque yo sé que vamos a ser tentados. No podemos evitar que venga la tentación. Sin embargo, aquel que ha levantado muralla, porque tiene una vida de oración, va a ser guardado. El que no ora constantemente es vulnerable a abrir brechas a su mente. Y la palabra dice que todo pensamiento altivo que se levanta tiene que ser llevado cautivo a los pies de Cristo. Hay una forma simple, hay una fórmula sencilla de entender. Si no está de acuerdo con la voluntad y la palabra de Dios, hay que desecharlo. ¿Sí? Si no está de acuerdo con la voluntad, que esa se conoce solo en oración profunda. El que no ora profundamente no conoce la voluntad de Dios, no sabe nada de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros oramos y tenemos una vida devocional en la que somos dependientes del Señor y a diario pedimos su guianza, a diario suplicamos su asistencia, a diario pedimos su consejo, entonces vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Y hermanos, de inmediato uno sabe cuando algo no está fluyendo en el propósito del Señor. Se puede identificar, se puede percibir cuando hay una vida de oración. Y si no está conforme a la palabra, que es eso también para saberlo, qué está conforme y qué no está conforme, hay que escudriñar las escrituras, porque a nosotros nos parece, dice, que en ellas tenemos la vida eterna. ¿Qué tanto escudriña usted las escrituras? ¿Qué tanto las lee a diario? Es parte de su alimento. Hermanos, si la Biblia se leyera así como se anhela el alimento para el cuerpo, ¿verdad? Que el hambre no se puede obviar. Alguien no puede pasar 5 o 6 días y decir, ay, no voy a comer, no quiero comer y punto. No voy a comer, excepto que esté grave, que esté enfermo. Pero una persona que está sana continuamente necesita energizarse tomando el alimento natural. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con el alimento espiritual? La palabra de Dios, hermanos, es lámpara. La palabra es lumbrera.
La palabra es antorcha que dirige nuestro camino. Pero si nosotros, hermano, no la escudriñamos, no vamos a entender nada. Y dicho sea de paso, por eso dejaron ministros. Con todo respeto, usted puede leer la Biblia 10,000 veces y nunca la va a entender como la entiende un ministro. Porque los ministros fuimos dejados, según Efesios 4:11, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Por eso le llama a los ministros obispos, episcopos, porque Dios nos ha puesto como sobreveedores, hermano. Dios ha puesto un liderazgo y ha puesto un orden jerárquico. Yo sí creo en la jerarquía. Yo la creo porque dice el Salmo 133 que la unción desciende por la cabeza, pasa por la barba, luego por el cuello, luego por las vestiduras y llega hasta el borde. Yo sí creo en la jerarquía. En eso tal vez diferimos en ocasiones con líderes que yo tengo. Piensan de una forma, yo pienso de otra, porque yo tengo mi criterio pastoral. Yo respeto mucho mi liderazgo, pero hay cosas que las manejo bajo criterio, porque aún mi pastor dice que el contexto que él maneja no es el contexto que manejo yo, porque es un diferente pueblo, es un diferente lugar, son circunstancias distintas, no podemos aplicar lo que funciona allá, porque aquí no funciona. Eso se llama criterio pastoral, porque Dios lo ha dejado. Bueno, pero el punto es que Dios nos ha puesto para instruir, para enseñar, para captar la palabra y que podamos entender la voluntad de Dios. Mira, hermano, traer un sermón aquí, eso es lo más simple del mundo. Yo podría pasar a cualquiera de ustedes ahorita y decirle, hermano, venga, por favor hable una media hora y de unas palabras, y estoy seguro que habla, aunque sea de fútbol que venga a hablar, pero se echa la media hora hablando, ¿verdad? Eso es fácil. El asunto es traer una palabra que lo ubique a usted en la voluntad de Dios. Porque el compromiso grande que tenemos es lidiar con la eternidad de las almas. Por eso, hermanito, yo espero que usted sepa someterse y sujetarse. Porque si usted no se sujeta, está perdido, hermano. No va a encontrar luz, no va a encontrar dirección. Si no hay sujeción, no hay obediencia. Eso es terrible, porque cuando no hay obediencia, la palabra ya no es entendida, ya no es comprendida. Yo a veces tal vez soy un poco grosero, pero por eso le digo, si usted ya no respeta autoridad, mejor busque otro lugar. Y lo digo de verdad sin amargura, porque ¿de qué sirve que una persona esté cuando ya no obedece la palabra? ¿De qué sirve? ¿Solo es para quitar el tiempo nada más? ¿Solo es para estorbar en el propósito? Mejor hay que ubicarse y decir, no, es que yo aquí sí me ubico, aquí sí me siento bien, excelente, porque así es como va a crecer y va a desarrollar. Si no es tiempo perdido, y el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran, dice el dicho por ahí, ¿verdad? Entonces hay que entrar a un nivel de obediencia en el que podamos ser dirigidos. Eso le pasó a los Gálatas. Pablo los había venido trabajando y estaban caminando bien, porque Pablo se los dice. Ustedes corrían bien, esos no caminaban, esos corrían, hermano, iban adelantados. La iglesia en Galacia tenía mucha luz apostólica, Dios había enviado revelación, Dios había enviado su palabra, pero de repente dice el apóstol Pablo, ¿quién los hechizó? ¿Qué pasó con ustedes? Y les dice, habiendo comenzado en el espíritu, ¿van a terminar ahora en la carne? ¿Quién los fascinó? Dice otra versión. Hay otra que dice, ¿quién los embrujó? ¿Sabe qué es todo eso? La fascinación, el hechizo, el embrujo, es un cambio de mentalidad. Y Pablo dice, estoy sorprendido que tan pronto se hayan apartado del propósito, teniendo un nivel de palabra como el del apóstol Pablo. Imagínense qué nivel de revelación. Un hombre profundo, un hombre que Dios le dio tesoros, hermano, incalculables para compartir, y lo escucharon y caminaron, pero de repente aparecieron pensamientos que comenzaron a estorbar y apartarlos, y empezaron a regresar a los ritos de la ley, habiendo conocido la obra de Dios en el Espíritu. Ahora habían regresado a las obras de la ley, y por eso Pablo dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? Entonces mire la importancia que tiene el mantener un vallado y mantenerse, como lo dije hace 3 domingos, sumisos a la palabra, obedientes a la palabra. Por supuesto hay que discernir, eso lo avala la Escritura,
Yo discierno también cuando escucho enseñanza y tomo lo bueno y desecho lo malo, porque siempre va a haber algo malo, porque somos seres humanos. Si fuera Dios hablando directamente, todo sería bueno, pero como somos humanos, que por misericordia Dios llama, entonces hay que tomar lo bueno y desechar lo malo, pero tomar lo bueno con el espíritu, no con el hígado, porque con el hígado usted va a terminar desechando lo bueno y lo va a tirar a la basura. Pero si es con el espíritu, el Señor va a permitir que capte, que perciba la enseñanza, y la enseñanza lo va a madurar, la enseñanza lo va a catapultar a nuevas dimensiones y va a mantener su mente sometida, y los pensamientos que no provienen de Dios van a ser llevados cautivos a los pies de Cristo, a la obediencia del Señor, porque no va a estar de acuerdo con la voluntad de Dios, ni va a estar de acuerdo con su bendita palabra. Porque, hermanos amados, si se abre una brecha y le damos entrada a pensamientos que no provienen de Dios y se fisura ese vallado, esa fortaleza, entonces vamos a caer atrapados por la ponzoña del diablo. Y ese veneno, hermano, irremediablemente entra a la vida de la familia, trae destrozo. Por eso es que el diablo busca mucho romper el orden. A la primera pareja la incitó para romper el orden. Una vez Adán y Eva estuvieron en el orden y en obediencia, todo caminaba de maravilla. Pero una vez la mujer abrió la mente para escuchar la voz del diablo y actuó movida por un pensamiento que no venía de Dios, que era opuesto, porque Dios había dicho: pueden comer del fruto de todos los árboles menos de uno, porque el día que coman de ese fruto van a morir. Eso fue lo que dijo Dios. Y vino el diablo y dijo: no, Dios es envidioso, sabe que el día que coman de ese fruto que Él les prohibió, ustedes van a ser igualitos a Dios, van a ser dioses. Y de repente el pensamiento entró a la mente y dice que la mujer comenzó a ver agradable el fruto. Y yo vuelvo a insistir, cuando nosotros miramos agradable lo que a Dios no le gusta, ya estamos bajo la voz del diablo, hermano. Mucho cuidado con eso. Cuando a uno le comienza a gustar la mentira, ya está uno bajo la voz del diablo, porque él es padre de mentira. Cuando a uno le gusta la murmuración, ya está uno bajo la voz del diablo, hermano. Y eso es peligroso, porque después nos lleva a actuar. La mujer primero vio que el fruto era agradable. Pues digo, tal vez no se ve tan feo. Tal vez tiene razón la serpiente. Se ve chulo el fruto, se ve apetecible. Me lo voy a comer, y lo tomó. Y entró la desgracia que solo por Cristo Jesús pudo ser quitada del mundo. Si no fuera por Cristo, la humanidad de repente ya estaría condenada, hermanos. Pero el Señor vino a pagar el precio por el rescate. ¿Y sabe cómo entró la maldad? Por un pensamiento que la mujer permitió que entrara a su mente. Rompió el orden. Y cuando se rompió el orden, se metió. Y mira, hermano, cuando se mete el diablo, cuesta sacarlo. Por eso no permitamos que entre ni a nuestra vida, a nuestra familia. Yo en 30 años de evangelio y un poco más, he visto cuando las familias quedan expensas del diablo. He visto personas que se salieron del orden y terminaron mal. Algunos terminaron en suicidio, otros terminaron con enfermedades graves y terribles. Hermano, cosas que no me alcanzaría la mañana para comentarle, porque Dios se retrajo, porque se rompió el orden. Y si Dios se echa atrás, ¿a quién le vamos a clamar? ¿A quién le vamos a suplicar? ¿A quién le vamos a pedir que actúe? Porque muchas veces Dios se retrae, porque Él es un Dios de amor. Definitivamente en Dios no hay maldad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En Dios no hay maldad. ¿Pero por qué se retrae entonces? ¿Sabe por qué? Porque Él es amor, pero también es un Dios de justicia. Y cuando algo se hace mal, su justicia
que es implacable, nos lleva a tal punto de que tengamos que pagar todo. Por eso es mejor mantenerse en el orden para ser guardados, para ser protegidos. Mire los discípulos, cuando usted es acucioso en la lectura de la palabra, de repente se les metió un pensamiento diabólico. ¿Y sabe cuál fue el pensamiento? Que quién era el más grande de ellos. ¿Quién será el más importante aquí? Y empezaron a discutir. Y el Señor les dijo, ¿qué asunto están discutiendo entre ustedes? El que quiera ser el más grande, sea siervo de los demás. La grandeza se percibe en el servicio, hermano. Por eso cuando Dios le da la oportunidad de servir, agradézcale al Padre, porque Dios le está dando grandeza. El más grande que muestra la Biblia es el Señor Jesucristo. Y el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Amén. Hay etapas que necesariamente hay que pasar. En la etapa cuando yo fui oveja, yo limpié, hermano, hasta porquería de santos, de los desagües con mis propias manos para que funcionara. Y lo digo con alegría. Así le servía a Dios. Yo le servía a tiempo completísimo, hermano. Llegaba a las 8 de la mañana a trabajar y había ocasiones que llegaba a las 3, 4 de la madrugada y había que regresar de nuevo a las 6 de la mañana a trabajar. Bonitos ciclos, ¿verdad? Habían campañas, todo el mundo se iba bendecido y nosotros estábamos a tiempo completo, éramos 3 personas. Bueno, ahora se quedan ustedes desarmando la carpa, doblan todo, eso costaba, hermano. Preparan todos los hierros, doblan toda la lona, después la guardan en el templo o la suben al camión para llevarla. Y decía mi pastor, y después de que terminen se van a orar, a darle gracias a Dios por la campaña. Así trabajamos nosotros. Qué bendición, hermano. Estaba uno en el templo derramando lágrimas porque uno sentía la complacencia de Dios. Porque aquí se trata de complacer a Dios o complacer al hombre. Aquí se trata de complacer a Dios o complacerme a mí mismo. Pero ¿cuándo lo hacemos para Dios? Porque nuestra mente está subordinada a lo que está escrito en la palabra. Las cosas cambian y empezamos a ver el evangelio desde otra perspectiva, donde entendemos que es bueno agradar al Señor. Pero, hermano, cuando se aparta la mente del orden, ocurren cosas terribles, inimaginables. Mire Coré, Dios dijo, vayan y destruyan esa ciudadela y no vayan a tomar nada, porque todo lo que hay en ese anatema es maldición. Y llegaron y conquistaron, y el hombre vio unos lingotes de oro y un manto babilónico hermoso, y lo codició y a escondidas se lo llevó, en contra del orden que Dios había establecido. Y comenzó el pueblo a retroceder. El acto de uno repercutió en todos. Eso es corporativo. Mire, hermano, si a uno se le llena el corazón de ponzoña, uno comienza a envenenar a todo el mundo y a destruir el orden de Dios. Y eso no se lo recomiendo a nadie, porque va a venir un juicio divino, y cuando Dios envía juicios, hermano, lo hace temblar a uno. Yo he visto juicios hasta de muerte, y se lo digo en la presencia de Dios, y podría darle ejemplos, pero como esto es público, no puedo mencionar nombres. Juicios de muerte terribles he visto yo en el evangelio. Pero Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Y Coré comenzó a orillar a su familia. Y cuando lo descubrieron, se fue él y su familia directo al Hades, hermano. Se lo tragó la tierra. ¿Qué figura habrá en eso? Por eso no debemos de permitir que nos asalten pensamientos raros. Preguntémonos si está de acuerdo a la palabra. Por eso usted nunca cuestione autoridad. La autoridad tiene que respetarse, porque Dios ha instituido cabezas. Eso yo lo mantengo, esa es la enseñanza del fundador de nuestra misión, el doctor Donel Ríos Paredes. Él habló sobre la importancia de las cabezas y esa doctrina no lo cambio por nadie. Podrán venir 1000 pastores a sustituirlo a él, pero no cambio lo que aprendí, porque está conforme a la Biblia. Lo que hace la cabeza repercute en el cuerpo. Eso es innegable, eso no se puede cambiar. ¿Qué hay que hacer entonces? Reconocer autoridad, mantenerse. Si algo tenía el doctor Ríos, era celoso de la autoridad. Eso no se puede cambiar. Por eso es importante dejarse cubrir por los ministros y no fisurar la relación
para que no se meta la serpiente y traiga destrucción personal y corporativa. Porque tenemos que recordar que todo lo que hacemos afecta a nuestro entorno, hermano. Todo lo que hacemos afecta a nuestro entorno. Si cometemos actos inmorales, afecta al cuerpo. Si mentimos, si robamos, si hay riñas, si hay embriaguez, si afloran los malos deseos del corazón, eso va a repercutir en la iglesia. Y no podemos nosotros darnos el lujo de aportillar el vallado, porque las brechas abiertas le dan entrada a escorpiones, a serpientes, a arañas, a alacranes, toda clase de víbora inmunda que entra al hogar para enfermar y contaminar a todos. Dice Romanos 12:2. Voy a leer Romanos 12:2, si gusta me acompaña la Nueva Traducción Viviente. Esa es la versión que voy a utilizar, la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, hermanos míos, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Voy a leer una vez más. Por lo tanto, hermanos míos, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Así es la voluntad de Dios. Pero parte de esa transformación, hermanos, es dejarse guardar ministerialmente. Mire pues, Marcos 12:1. Vaya conmigo ahí al Evangelio de Marcos, capítulo 12 y versículo 1. Me indica por favor cuando esté conmigo. Marcos 12:1. ¿Cómo dice su versión? Y comenzó a hablarles por parábolas. ¿Dice así? Y comenzó a hablarles por parábolas. Un hombre plantó una viña. Diga conmigo, ese hombre es Dios. Y la viña es la iglesia. O sea, la viña es usted y soy yo. Un hombre plantó una viña. Bueno, ya el Señor edificó. Ya Él plantó la iglesia. Pero ¿qué dice que hizo enseguida? Y la cercó con vallado. Y cavó un lagar y edificó una torre y la arrendó a labradores y partió lejos. Los labradores son los ministros, hermano. Pero mire la función ministerial. Un hombre plantó una viña y la cercó con vallado. Y por eso le leí inicialmente la palabra que dice que el que abre un agujero caerá en él y al que aportillare su vallado lo morderá la serpiente. Un hombre plantó una viña, ya el Señor estableció la iglesia y la cercó con vallado. ¿Quiénes hicieron el trabajo de cercar la viña? Los labradores que la arrendaron, los ministros. Cercar es la palabra griega pertidistemi, que significa colocar alrededor. Por implicación dice echar encima, poner cerca, hacer vallado. Esa es la función ministerial. Los ministros tenemos que ser vallados. Y esto, hermano, vive Dios que es así. Nosotros con mi esposa, no sé usted para saberlo, pero a diario, todos los días, nos convenimos en oración. Cuando declina el día y nos vamos al descanso, clamamos siempre. ¿Y por quién cree usted que pedimos? Por la iglesia. Yo pido por visión de fe y pido por todo el cuerpo. Oramos por necesidades que en ocasiones me escriben por WhatsApp o me llaman. Pastor Luis, que le suplicamos que ore por esto. Amén. Y lo anotamos. Ahí tengo mi agenda. Anoto y le digo, mira, aquí hay peticiones, vamos a orar por esto. Bueno, nos convenimos en oración y clamamos. ¿Sabe qué estamos haciendo?
poner vallado. Padre, bendice el Ministerio de Visión de Fe. Padre, oramos por nuestros ancianos. Oramos por los coordinadores, Padre. Dales paciencia. Ayúdalos, Señor. Dales visión. Padre, oramos por todo el pueblo en general. Te pedimos, Señor, que sus fuerzas no mengüen. Padre, que los cielos estén abiertos. Señor, que tu bendición caiga como lluvia. ¿Eso? ¿Qué hay que hacer entonces? Guardarse mutuamente. Mi pastor hermano Héctor Nubio dice, yo le guardo a la espalda a usted y usted me guarda a la espalda a mí. Eso lo escuché desde que vino a Guatemala. Oro por mi pastor y él ora por mí. Me llama, hermano. Dios bendiga, hermano Héctor. De repente me sorprende su llamada en WhatsApp. ¿Cómo estás, mijo? Aquí, pastor. Ah, qué bien te escucho. Oigo clara tu voz. Bendito sea el Señor. Le digo, gracias, pastor, por tomarte el tiempo, estando tan ocupado. Gracias por llamarme. Porque está siendo vallado. Ese es el vallado. Eso es lo que Dios ordenó. La viña se estableció y después la cercó con vallado y cavó un lagar. El lagar es el lugar del gozo. Es donde se pisaban las uvas para extraer el jugo dulce, figura del regocijo de la iglesia. Y edificó una torre, porque tenemos que estar siempre vigilantes. Y la dejó a los labradores y partió lejos. El Señor está sentado a la diestra del Padre. Los ministros somos los responsables de la iglesia y de entregar cuentas delante de Dios. Cuando dice que hizo vallado, es la palabra griega fragmos, que es una barrera que encierra, dice, literal o figurativamente. Es una barrera, dice, que hace separación. Es que el vallado es lo que nos hace diferentes del mundo. Lo que a usted lo hace distinto es el vallado, porque podemos, hermano, podemos ser alcanzados por cosas que vienen, pero el vallado es el que marca la diferencia. El vallado es lo que nos hace distintos, porque no vamos a ser como el mundo, porque vamos a reaccionar de diferente forma, porque estamos cercados, porque estamos envueltos, porque estamos cubiertos. Pero Eclesiastés tiene la advertencia, Eclesiastés 18, el que hiciere hoyo, caerá en él. Y al que aportillare el vallado, ese cerco, lo va a morder la serpiente. Pero ¿será culpa aquí del dueño de la viña? ¿Será culpa de los labradores? No. Es culpa del que aportilló su vallado, del que abrió un espacio. Y mire, hermano, ese diablo es tan diablo que ese no necesita una puerta bien abierta. Es como los roedores que se meten en espacios que uno nunca se imagina, hermano. Mire, cuando un ratón sale huyendo y se mete en la parte de la estufa, ¿cómo entró ese ratón ahí, verdad? ¿Cómo haría para meterse ahí? Así es el diablo, como roedor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mantener el vallado, mantenerlo fortalecido. ¿Cómo se fortalece el vallado? Con oración profunda. Yo les dije el día martes del servicio virtual que el secreto de la oración es la oración en secreto. Ese es el secreto de la oración. El secreto de la oración es la oración en secreto. Doblamos rodillas, clamamos al Padre, sin que nadie nos escuche, humanamente hablando. Y dice que aquel que ora en secreto, el Padre lo recompensará en público. ¿Sí? Hay que orar en secreto para que el Padre nos recompense en público. Ayer estuvimos con unos hermanos, que Dios los bendiga, ellos agradecidos, porque hace un año me tocó a mí pasar por una experiencia difícil. Y bueno, ya pasó un año. Yo estoy muy agradecido con Dios, porque hasta aquí me ha guardado, me ha sostenido, porque me libró de la muerte. Y hermano, le decía a los hermanitos que cuando yo estuve en ese proceso le dije al Señor que Dios me perdone, que uno es humano, es por uno ofender a Dios. Pero le dije, no puede ser que tú me dejes con la frustración de haber predicado toda mi vida a un Cristo que es poderoso para sanar. No puedo creer, Señor, que tú me vas a dejar morir, estando en ti el poder de la sanidad. Señor, le dije, sinceramente, si yo me muero, me voy a morir frustrado, porque yo sé que tú me puedes levantar. Dame una oportunidad para ver ese poder sanador. Yo creo, le dije, creo que tú puedes sanar. Pero como todo el mundo me decía que me iba a morir,
Aún los médicos. Le decía, Señor, ¿será posible? Tal vez estaba chantajeando a Dios, ¿verdad? ¿Me vas a dejar morir, Señor? Teniendo todo el poder de sanidad. Y me mostró, ayer me recordó el Espíritu Santo y se quebrantó mi espíritu. Le dije, gracias, Señor, por ese amor que me tienes. Porque sinceramente, le dirá, pastor, muchos han salido. Ah, hermano, pero el cuadro que yo tuve, yo no se lo deseo a usted. Es terrible, hermanos. Yo no sabía si hasta los médicos, el doctor me decía, ¿cómo está vivo? Pues sabe, usted es el doctor, le decía yo. Usted debe saber más que yo. Es que no, usted no debería estar vivo. Pues llegó otro médico que no me había llegado a ver hasta que me sacaron del área de COVID. Ya él llegó y me dijo, disculpe, don Luis, que no fui a verlo antes porque a mí me da miedo. Yo ya estoy grande y a mí me da eso, yo no tengo la fortaleza, yo sí me voy a morir. Pero mire usted, 3 veces muerto debería estarme. Pues sí, le dije, pero como Dios no quiso. En lugar de estar 3 veces muerto, estoy 3 veces vivo. Y me cambió Dios. Lo único que no me quitó Dios es el carácter. Lamentablemente para usted, ¿verdad? Pero hermanos, el Señor me transformó porque es un Padre de amor y de misericordia. Aleluya. Un Padre bueno, un Padre bondadoso, hermanos, amados, que nos está rodeando de bienes. Por eso dice una alabanza que cantamos, ¿verdad? Él me rodeó de su amor. Su gracia Él puso en mi ser. Eso está haciendo Dios. Esta mañana con la palabra, Dios nos está rodeando de amor. Está poniendo vallado. ¿Y sabe por qué está poniendo vallado? Porque Dios no quiere que se meta la serpiente. Que el Señor reprenda a la serpiente. Diga conmigo, el Señor reprenda a la serpiente. Y no va a penetrar. Diga eso, no va a penetrar mi vida ni mi hogar. Porque tenemos vallado. Porque Él nos está rodeando de su gracia, de su amor y de su misericordia.